Bueno, retomamos nuestra clase. Eh, bueno, Marcos escribió en el chat antes de irnos, me impactó eso de que Dios desde su gloria máxima vino a aprender a caminar. Sí, realmente es uno, por eso decía que es uno de los grandes misterios, ¿no? O sea, cómo entender esa parte, cómo entender la parte de alguien que creó los vastos mundos con el poder de su palabra y ahora necesita de la mano de María para que no se caiga, ¿no? Es interesante ese concepto de la revelación de Dios a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Bueno, vamos a continuar y ahora quiero compartir con ustedes un segundo. Ya. Quiero compartir con ustedes estos dos conceptos que tienen que ver con la revelación y la autorrevelación. Entonces, lo que se debe enfatizar es que una comprensión genuinamente cristiana de la Biblia, de la palabra de Dios, va a presuponer al Dios de la Biblia como un Dios que se da a conocer en una variedad de formas para que los seres humanos puedan saber el propósito para el cual fueron creados. Es decir, si nosotros debemos hacer un énfasis y atenuar el mensaje que tiene el texto sagrado, debemos llegar a la conclusión de que es el vehículo o la forma por la cual Dios ha elegido de diversas maneras. Vamos a ver a Dios, por ejemplo, con rasgos muy paternales en el texto sagrado, con rasgos muy de un papá, ¿no? De un papá, muy paternales. Pero también vamos a mirar a Dios con rasgos muy maternales, con acciones muy propias de una madre, ¿no? Y entonces el texto sagrado también nos va a reflejar a este Dios que de diversas maneras, de diversos tonos, formas, se da a conocer al ser humano para que éste sepa por qué fue creado, nosotros, para que nosotros conozcamos, entendamos, comprendamos por qué fuimos creados. Y el propósito por el cual nosotros fuimos creados, según el texto sagrado, es para amar, primero para conocer a Dios, para amarlo y adorarlo. Dios necesita que sea conocido, no porque Él necesite de suyo propio que lo conozcamos, necesita que nosotros lo conozcamos porque nosotros necesitamos saber quién es Él. Y conociéndolo, podamos amarlo. Por eso, hermanos, ustedes encontrarán mucho la palabra amor, porque el amor es lo que permea todo, ¿no? ¿En qué se resume la ley? En amar, porque el propósito que Dios tuvo para revelarse es que tú y yo le amáramos y lo siguiéramos por amor. Y entonces ese amor, ese conocer nos profundiza para amarlo y entonces como consecuencia de ese amor le adoramos, lo reconocemos como nuestro Dios, le cantamos, le exaltamos, le reconocemos, glorificamos su nombre y nos deleitamos de tal manera en esta relación de amor para que Él sea glorificado, para que Dios sea exaltado. Entonces, esta forma de revelación nos lleva a la siguiente conclusión. Cualquier conocimiento verdadero y genuino que los seres humanos tengamos de Dios depende principalmente de que Él ha querido revelarse. Miren, no es lo mismo revelarse por revelarse, ¿no? Cuando hablo de revelación, hermano, está hablando de eso, no de rebelión, sino de darse a conocer. No es lo mismo darse a conocer
porque tiene que darse a conocer, porque tiene que manifestar quién es Él, que darse a conocer o revelarse porque Él quiere revelarse. Son dos cosas diferentes. Entonces, cualquier conocimiento que tengamos genuino, verdadero, acertado de Dios, va a depender básicamente, hermanos, no de su revelación como un acto de obligación, como un acto de, de trabajo, de tarea, sino como una autorrevelación que tiene que ver con el deseo de Dios. Dios quiso, Dios lo deseó. Por lo tanto, eso lo hace sumamente diferente a los demás. En castellano, revelación puede entenderse en forma activa o pasiva. Es lo que traté de explicar ahora. Esto es, ya sea como la actividad con que Dios se revela o como la sustancia que se da a conocer en esa dicha manifestación, sea en sus actos o sea en su forma. Así Dios se va a revelar, ya lo dijimos. Dios se reveló en sus actos a través del huerto del Edén, a través de Moisés, del Éxodo, de la persona de Jesucristo, pero también lo va a revelar a través de lo que Él es, de su sustancia. Y Dios se va a revelar a través de sus atributos de amor, de compasión, de misericordia, etcétera, ¿no? Cuando la expresión se refiere a la autorrevelación de Dios, el sentido activo de esa palabra, porque finalmente sigue siendo una revelación, lo único que cambia es que es auto, es propia, nace de él. En el sentido activo de esta palabra se ve a Dios dándose a conocer por palabras, ¿no? Por palabras. Dios se revela a través de la revelación escrita. Ahora, en un sentido pasivo, apunta a las palabras mismas toda vez que ellas constituyen el mensaje que Dios ha escogido entregar. Entonces, la autorrevelación de Dios en sentido activo tiene que ver con que Él se ha dado a conocer. Claro, esa es su revelación, se dio a conocer y lo ha hecho a través de su bendita palabra, ¿no? A través del texto sagrado. Dios ha dado a conocer. En sentido pasivo, esta revelación de Dios, ¿no? Ha hecho que lo que está escrito en estos 66 libros, Él lo haya escogido como suficiente para darse a conocer. Es decir, que ese deseo de Dios de decir, bueno, yo quiero que ustedes, los seres humanos, mi creación, me conozcan, va a ir en función de lo que se ha manifestado o lo que se ha expresado a través del texto sagrado. Entonces, es a través de este mensaje que se ha dado a conocer Dios. Son las formas que Él ha escogido, la forma que Él eligió, porque Él ha querido revelarse de suyo propio, ¿no? De suyo propio, como, como algo que nosotros leemos en el texto sagrado. Por eso cuando alguien quiere decir algo más de Dios, de lo que no está en su autorrevelación, comete el pecado o el riesgo de cometer pecado de idolatría. En este afán de querer decir algo diferente a lo que el texto sagrado dice y querer plantear acciones o credos o formas de liturgia o de adorar a Dios diferente a como Él se ha revelado en el texto sagrado. Por eso nosotros adoramos al Dios de la Biblia, al Dios que ha querido darse a conocer y que el mensaje que Él eligió, las historias que están en el texto sagrado, los conceptos que están en nuestra Biblia, es suficiente para darlo a conocer. ¿Ok? Entonces, es muy importante, hermanos, que ustedes sepan que cada vez que abren el texto bíblico, ustedes tienen que encontrar al Dios revelado. Si no, están leyendo una literatura equivocada. Hay una anécdota que me gusta mucho, ¿no? De
unos jóvenes que estaban en una clase de literatura y el profesor era ateo. Y uno de los jovencitos era profundamente cristiano. Entonces, en una de las clases empezaron a hablar sobre lo que era la Biblia. Y el profesor, evidentemente, al ser ateo, empezó a atacar el texto sagrado y empezó a decir que él no entendía lo que ahí existía, lo que ahí él leía, que no entendía un montón de historias tontas e inverosímiles. Y empezó a atacar, ¿no? Dijo, me parece que son muy tontos también las personas que creen en este libro porque yo en lo particular no lo entiendo y no sé lo que eso significa. Y el jovencito, con toda la valentía del mundo, se levantó a la clase y le dijo, profesor, ¿puedo decir algo? Y el profesor dijo, sí, adelante, sí. Bueno, lo único que quiero decirle es que la Biblia es un escrito que Dios ha revelado para sus hijos, para los que somos cristianos. Si usted ha leído la Biblia y no la ha entendido, es que está leyendo la correspondencia ajena, dice él. Está leyendo correspondencia ajena. Y es cierto, hermanos, o sea, cuando alguien entra al texto bíblico y no entiende porque quiere solamente encontrar en el texto razones para justificar sus posturas o de ataque o de interés personal, es como si estuviéramos leyendo la correspondencia del vecino. O sea, quien le escriba al vecino algo, nosotros no lo vamos a entender porque no vamos a saber qué significa. Y lo mismo sucede, si nosotros entramos al texto bíblico y no lo entendemos, es porque es probable que estemos leyendo la correspondencia de otra persona, ¿no? Entonces, es muy importante, hermanos, que en este sentido de la revelación usted pueda tener muy claro que el texto sagrado tiene como propósito no defender ninguna postura, no ser utilizado para pelearnos con nadie, ¿no? Ni para denostar a nadie, ni para menospreciar a nadie. El texto sagrado se ha escrito para que Dios sea revelado, para que nosotros conozcamos más a Dios y para enseñarles a otros a través de la Biblia a que conozcan a Dios. ¿Mm? Muy bien. Vayamos entonces ahora al otro concepto, al concepto de inspiración bíblica. ¿Mm? La inspiración. ¿Qué significa este concepto de inspiración? La palabra inspiración no es una palabra bíblica, o no la encontramos como tal, o sea, como una doctrina en el texto bíblico. Aparece sí, pero no como una doctrina, sino más bien es una palabra que va a resumir todos los aspectos importantes que tiene que ver con las verdades bíblicas, ¿no? Es decir, que todo lo que nosotros hemos leído, la creación, el diluvio, Abraham, José, Moisés, Sansón, David, Jeremías, Pablo, Marcos, etcétera, todos estos escritos que nosotros consideramos como literatura sagrada, estos han sido inspirados por Dios. ¿Mm? Inspirados por Dios. Entonces, la palabra inspiración no es tanto una doctrina en sí misma en el texto sagrado, sino más bien va a darnos como un punto de referencia para decirnos que todas estas verdades que nosotros encontramos en los 66 libros son verdades de Dios. ¿Mm? Son verdades de Dios. Por eso, inspiración, hermanos, normalmente se define en los círculos evangélicos, ¿no? De manera muy generalizada, de la siguiente manera. ¿Qué debemos entender por qué la Biblia es inspirada? Y podemos decir lo siguiente. Es la obra sobrenatural, escuche lo que digo, es la obra sobrenatural del Espíritu Santo de Dios sobre los autores humanos de la Escritura. De tal forma que lo que ellos escribieron fue precisamente lo que Dios quiso que escribieran, con el propósito de comunicar
su verdad. A ver, digamos ahora. Es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Porque es una obra, hermanos, que escapa a nuestra comprensión humana. Por eso es sobrenatural, más allá de nuestros sentidos. Es algo de lo cual, en palabras humanas, los seres humanos, por muy capos que seamos, difícilmente vamos a poder entender a plenitud. Porque esta obra sobrenatural, hermanos, que el Espíritu Santo del Señor hizo, fue sobre los autores sagrados. Hay más de 40 autores en el texto sagrado, muchos más. Porque hay textos, hermanos, de las Escrituras donde nosotros no sabemos quién los escribió. No tenemos sus nombres, no tenemos un registro de decir, bueno, tal persona escribió esto, tal persona escribió lo otro. No lo tenemos. Porque les digo, este proceso de conformación del texto sagrado fue muy largo, muy complejo, muy complejo. Han pasado muchos miles de años, hermanos, y por eso difícilmente podemos alcanzar a entenderlo. Lo que sabemos, hermanos, es que todos estos autores, ¿no? Todos estos autores fueron inspirados por Dios. Para que esta inspiración ellos pudiesen escribir lo que Dios quería que escribieran, como una verdad de Él, como algo que Él quería que quedase allí. Ahora, ojo con esto. La inspiración bíblica, este obrar sobrenatural del Espíritu Santo que fue sobre los autores, no quiere decir bajo ninguna circunstancia que Dios utilizó a los escritores sagrados como secretarios o como secretarias, ¿no? En el sentido que Dios les dijo, a ver, siéntense por favor, háganse un buen mate, siéntense y tomen el papiro, tomen el pergamino, ocupen tinta y yo les voy a dictar. La inspiración no es un dictado de Dios. Dios no le dijo a los escritores sagrados, bueno, empieza a decir esto, escribí esta palabra, utiliza este verbo, hace esta conjunción, arma esta idea, elabora esta historia. Dios no hizo eso. Inspiración bíblica no es un dictado de Dios, de que Dios les haya agarrado, ¿no? En un, en un megáfono, con un micrófono, qué sé yo, y les haya dictado palabra por palabra, letra por letra. Inspiración tiene que ver que Dios, respetando la personalidad de cada escritor sagrado, usando la experiencia de cada uno de ellos, su conocimiento, su formación, su cultura, sus estructuras, sus ideas, todo eso Dios respetó. Y de una forma sobrenatural, los escritores sagrados empezaron a escribir diversos temas. Por eso nosotros, hermanos, los que estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que la Biblia tiene un catálogo tan variado de temas de distintas formas. Algunos temas fueron escritos en prosa, otros en una prosa narrativa, otros escritos están escritos netamente en poema, son libros poéticos, hay libros con una literatura apocalíptica muy interesante. Por eso vemos entonces libros, hermanos, que son más fáciles de entender, porque el autor sagrado, su preparación académica era muy pobre, que hace que uno cuando lea sus escritos, uno los entienda, uno los pueda comprender con facilidad, pero hay otros escritos que no, porque sus autores fueron gente muy preparada, con un conocimiento muy grande. Por eso es que tenemos las cartas de Pablo, algunas que son muy difíciles. Pedro mismo dijo, ¿no? Hay algunas cosas del apóstol Pablo, de Pablo, que son difíciles de entender, porque la inspiración tiene que ver con que Dios respetó a cada autor. Dios respetó su personalidad, su impronta.
Y por eso vemos autores que van a revelar a Dios de una manera muy, muy cruel, como un Dios vengativo, como un Dios muy, muy estricto, y habrá autores que presenten a Dios como un Dios de amor, de gracia. Sin embargo, aún respetando la personalidad de los autores, Dios se vale de esta obra sobrenatural para que lo que está escrito sea lo que Él quiso que nosotros conociéramos. A eso se le llama inspiración, ¿ok? Inspiración bíblica. La definición, hermanos, de lo que hemos hablado, lo voy ahora a explicar más detalladamente. Esta definición que acabamos de leer habla tanto de la acción de Dios por su espíritu en el autor humano como la naturaleza del texto resultante. ¿Qué significa esto? Dice Reina Valera 60 en este pasaje que encontramos. Voy a leer varias versiones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso dice la Reina Valera 60. La Nueva Traducción Viviente dice: sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Es la misma cita, solo que en distintas versiones. La versión NBI dice: ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Y la Biblia de Jerusalén, una Biblia católica, dice la traducción: pero, ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Es decir, hermanos, que la acción de Dios por su Espíritu ha sido no por una voluntad humana, no por interpretación privada, dice Reina Valera, no por comprensión personal, dice la traducción viviente, no por interpretación particular, dice la NBI, y no por cuenta propia, dice la Biblia de Jerusalén. No ha sido por eso, sino porque el resultado del texto tiene que ver con el impulso que hizo el Espíritu Santo para hablar de parte de Dios. No fue por voluntad humana, sino porque fueron inspirados por el Espíritu Santo, dice Reina Valera. Hablaron de parte de Dios, dice la traducción viviente. Fueron impulsados por el Espíritu Santo, dice la NBI. Y hablaron por parte de Dios, dice la Biblia de Jerusalén. Entonces, cuando nosotros estamos ante el texto sagrado, hermanos, queremos decir que nada de lo que está escrito en la palabra de Dios, evidentemente, tuvo que ver como una interpretación, una comprensión o una cuenta propia del escritor, sino en esta obra sobrenatural, ¿no? Dios obró en la inspiración. Reina Valera dice que fueron inspirados. La traducción viviente dice que fueron impulsados. La NBI también dice que fueron impulsados y la Biblia de Jerusalén dice que fueron movidos. Entonces, este actuar de Dios, ya sea a través del Espíritu Santo, del Espíritu Santo de Dios mismo, ¿no? Hace como consecuencia que el texto que resulta sea la palabra de Dios. Sea la palabra de Dios. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos, hermanos, que en este proceso el obrar del Espíritu Santo preservó
este deseo, esta voluntad de Dios para mantener a través de estos 1500 años de distancia en todo el texto sagrado, ¿no? Su mensaje. A eso se le llama inspiración divina. ¿Ok? Entonces, habla tanto de la acción de Dios por su espíritu en el autor, o sea, Dios obra en el autor deja en su conciencia, en su actuar, en su experiencia, en su acercamiento con Dios, va interpretando lo que está sucediendo y a partir de allí transmite el mensaje. Y entonces, el texto que hoy nosotros tenemos es un texto que fue inspirado por el Espíritu Santo, que fue impulsado por parte de Dios, por el Espíritu Santo, etcétera. ¿Ok? 2. Por un lado, nos dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué significa esto? Presumiblemente una interpretación privada de la forma en que las cosas se encuentran. Eso se entiende por interpretación privada como algo de suyo propio. En verdad, jamás fue extraída la profecía claramente en el contexto, la profecía que constituye la escritura. Es decir, cuando hablamos de profecía en este texto, se está refiriendo al todo el texto sagrado, o sea, todo lo que antes se conocía. No el Nuevo Testamento, porque no existía el Nuevo Testamento, sino más bien se refería al Antiguo Testamento. Por voluntad humana, al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, esto ya lo platiqué, ya lo expliqué, ¿no? Ninguna profecía, hablando de todo en este caso, el texto bíblico que se conocía en aquel tiempo, que era el Antiguo Testamento, ha sido de forma privada de las cosas como se encuentran hoy. O sea, que alguien haya dicho, bueno, yo voy a hacer esto por cuenta propia, sino más bien se entiende la inspiración como que viene de Dios. Ese es el sentido de la inspiración, que viene de Dios, a través del Espíritu Santo, claro, pero que viene de Dios. Entonces, así es como nosotros encontramos este resumen de lo que les he dicho, ¿no? Reina Valera nos habla acerca de interpretación privada, sino de inspiración. Hablaron siendo inspirados. No es una comprensión personal, sino fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas, según NTV. No fue una interpretación particular, sino fueron impulsados por el Espíritu Santo, según NBI, y no se interpretó por cuenta propia, sino fueron movidos por el Espíritu Santo. Entonces, habla este texto, hermanos, tanto de actuar de Dios, de su Espíritu, en los autores sagrados, en los autores que Dios eligió para transmitir su texto, como el resultado de este texto, o sea, cómo resulta este texto. Por lo tanto, lo que hoy nosotros leemos en la Biblia, debemos saber que ha sido inspirada por Dios, movida por el Espíritu Santo, que el Señor utilizó a hombres, ¿no? Que no es un dictado, que valiéndose de la personalidad, la impronta, la cultura, la formación de estos hombres, es así como el texto sagrado se va formando y tiene una riqueza impresionante. Por otro lado, no es solamente que los autores humanos de las escrituras fueran guiados por el Espíritu Santo, sino que la escritura que resulta ha sido inspirada por Dios mismo. Fíjense cómo dice el texto. Segunda Timoteo 3:16 dice, toda escritura, vuelvo a decir, cuando hablamos de escritura estamos hablando en este momento cuando se escribe del Antiguo Testamento, porque el Nuevo todavía no estaba formado, estaba en proceso de formación. Pero dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para
La Nueva Traducción Viviente dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para. La NBI dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para. Y la Biblia de Jerusalén utiliza la misma palabra, la misma traducción para decir que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces nos encontramos ante el propio testimonio del texto sagrado, donde nos dice, ¿no?, que los autores humanos fueron guiados por el Espíritu Santo y que además el resultado de esa guianza que hace el Espíritu Santo es el texto mismo. Y el texto mismo es toda la escritura. Y toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. Por eso para nosotros, los cristianos, los 39 libros del Antiguo Testamento más los 27 libros del Nuevo Testamento son inspirados por Dios. Dios los ha inspirado. Dios ha hecho soplar, que es lo que ahora vamos a mirar. Porque cuando decimos que toda escritura es inspirada por Dios, debemos saber qué es lo que eso significa. Y esta palabra inspirada, ¿no?, es una expresión griega que más bien podría traducirse como exhalada por Dios, ¿no?, como soplada por Dios, como su espíritu saliendo, ¿no? Es exhalada por Dios, es como un soplo, ¿no? Que eso es lo que básicamente quiere decir esta palabra de inspiración. Inspirada por Dios o soplada o alentada, según la definición que nos da el Nuevo Testamento interlineal griego-español, que eso significa la palabra inspirada, soplada, alentada. Es como un soplo, ¿no? Cuando alguien se acerca a vos y te quiere decir algo, te dices y sentís como un soplo en la oreja, ¿no? Este, de ahí viene la expresión inspirada. Es exhalada por Dios. Dios la comparte desde la profundidad de su ser, ¿no? Para que la revelación de Él llegue hasta nuestros días hoy. Lo interesante del punto es que se describe de esta forma la escritura, el texto y no el autor sagrado. ¿Qué es inspirada por Dios, hermanos? ¿El autor o el texto? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que ha sido soplado, diríamos, o ha sido exhalado? Y independientemente del vehículo, que en este caso es el autor sagrado, la Biblia dice que es la escritura. Toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, ahí la doctrina de la inspiración nos dice a nosotros que debemos estar seguros y tranquilos de que lo que ahora nosotros leemos en la Biblia, ¿no?, es lo que Dios ha querido revelarnos a nosotros, más allá del instrumento que Él utilizó. Porque entonces ahora a nosotros nos toca, como buenos estudiantes de la palabra, investigar qué es lo que quiso decir el texto, cómo era su autor, cuál era su cultura, analizar la personalidad del autor sagrado para poder entender cómo él interpretó esa voluntad, pero la importancia que está es en esa verdad que él quiso transmitir, porque eso es lo que está inspirado, lo que está soplado por Dios, la, la verdad que se quiso transmitir y que se ha planteado o se ha plasmado o se ha escrito en la Biblia, más allá del instrumento humano que Dios utilizó para que esto sea. ¿Okay? Porque evidentemente el escritor también tiene sus propias falencias. Y les dije a ustedes, Dios respeta la personalidad de los escritores, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros entramos para hacer la exégesis y la hermenéutica del texto sagrado. Pero nosotros en este momento, a través de la doctrina de la inspiración, debemos estar seguros y tranquilos que lo que le estamos leyendo es palabra de Dios, revelación de Dios. Si usamos alternativamente el término inspirado junto con el hecho que los autores humanos fueron guiados por el Espíritu, entonces los autores de las Escrituras fueron también inspirados, ¿no? Más allá de lo que oye,
he comentado, ¿no? Que eh, el texto resultante con el, con el, con el autor, ¿no es cierto? Eh, tienen que, tienen que leerse, tienen que interpretarse de manera separada. Por un lado es el texto resultante, lo que nosotros leemos, lo que se escribió, y por el otro lado tenemos que mirar al autor. En este caso, si usamos esos dos conceptos, tanto del autor como de la escritura, decimos, ¿no? Que se incluye tanto la obra del Espíritu Santo en el autor humano como la posición que resulta de las escrituras. Entonces, en el pasaje de Timoteo vemos que la escritura es la inspirada. En el pasaje de Pedro vemos que los autores son los que son inspirados. Y si hacemos entonces una simbiosis, una unión de estos dos conceptos, diríamos entonces que la inspiración permea tanto al vehículo, ¿no? Al autor sagrado, con su impronta, con su personalidad, con sus falencias, con sus errores, diríamos, y también permea a lo que se escribió, el trabajo final, diríamos, ¿no? El trabajo final. Entonces, la doctrina de la inspiración cubre en cierto sentido las dos cosas. Por un lado, preserva y dice que no es el autor sagrado el que quiso escribir de acuerdo a su voluntad. Sin embargo, fue movido e impulsado, según el apóstol Pedro, para escribirlo. Pero el apóstol Pablo dice en Timoteo que lo que es inspirado son las escrituras. Las escrituras fueron exhaladas, sopladas, alentadas de parte de Dios y no así los autores sagrados. Pero si juntamos estos dos conceptos, entonces la doctrina de la inspiración, el mismo texto nos dice que la obra del Espíritu Santo fue tanto en el autor humano, el escritor, y el texto resultante, lo que ahora nosotros leemos. Bien, no hay nada en la definición que exija un modo particular de inspiración. Sin duda, la inspiración puede obrar a través de un estado anormal de la mente humana, es decir, Dios pudo haber inspirado a sus escritores sagrados a través de una visión, un sueño, escuchar voces. Eso lo vemos mucho en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Hay mucho de eso, pero no hay nada en la definición que requiera de tal fenómeno. O sea, no necesita una persona estar en trance o en una cuestión sobrenatural para entender que el escritor escribió lo que escribió, ¿no? Realmente a juzgar por el texto de la escritura, no es muy claro, hermanos. Fíjense, algo bien interesante de la inspiración. No es muy claro que todos los autores bíblicos estaban siempre conscientes que lo que estaban escribiendo era un texto sagrado. Es decir, muchos de los autores bíblicos no escribieron un texto diciendo, yo voy a escribir esto porque dentro de 2000 años, la Iglesia de Dios Séptimo Día o el mundo evangélico, quien sea, va a tomar esto como palabra de Dios. No nos es muy claro a nosotros llegar a la conclusión de que los autores sagrados estaban conscientes de que estaban escribiendo literatura sagrada. Ellos solamente escribieron lo que sintieron, movidos de manera sobrenatural por el Espíritu Santo, y ya vamos a ver cómo es que el texto sagrado llega a tomarse o a entenderse como palabra de Dios. Ya lo vamos a ver, ¿no? Pero tal parece que la gran mayoría de ellos, lo que escribieron, nunca lo hicieron pensando decir, mira, algún día voy a ser famoso y voy a ser reconocido y voy a escribir un texto que va a fundar miles de religiones y demás. No, no tenemos muy claro esto. Parece ser que ellos escribieron de acuerdo a las circunstancias, a su entorno, a lo que estaban viviendo, situaciones concretas, escribieron y después alguien armó estas historias y las tomó como palabra de Dios. El hecho de que el término inspirado no es mucho más que una etiqueta conveniente para ser usada en relación con el proceso por el cual Dios ha dado existencia a las escrituras como previamente han sido descritas, ¿no? Debemos entender que la revelación verbal, testigo histórico, palabras de seres humanos y palabras de Dios, la verdad que Dios escogió comunicar y las formas particulares
de cada uno de los autores humanos es el resultado y la conclusión de lo que nosotros entendemos como verdad divina, verdad bíblica. Dios se reveló a través de testigos, de personas. Usó palabras humanas y palabras divinas y las quiso comunicar de formas diversas a cada uno de los escritores para que ellos pudiesen darnos a nosotros palabra de Dios. Entonces, este proceso que Dios ha utilizado para la existencia de las escrituras es un proceso que ahora nosotros entendemos y lo tomamos como defensa para entender que estamos ante la palabra de Dios. Y finalmente, hermanos, para ir terminando esta clase de inspiración, debemos distinguir la palabra inspiración de otros usos. Podemos confundirla en el sentido del arte contemporáneo, del mundo del arte contemporáneo. Entonces, hoy cuando hablamos de compositores, escritores, pintores, escultores, música y todo lo que tiene que ver con el arte, decimos, son inspirados, se inspiran en algo, ¿no? Pero el segundo término de inspiración debe ir en acuerdo, ¿no? Con el uso que dan los padres de la iglesia. Ya voy a hablar sobre los padres de la iglesia, solamente lo estoy usando ahora. Cuando se habla de inspiración, no debemos hacerlo en términos de arte, ¿no? De esto que planteamos. El que escribe se inspira, el que pinta está inspirado, el que hace música está inspirado. No, debemos usarlo en función de cómo lo entendían los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia fueron la segunda generación después de los apóstoles que tomaron las riendas de la iglesia en el primer y segundo siglo de nuestra era. Se le conocen como padres de la iglesia. ¿Qué decían ellos de la inspiración bíblica, del texto sagrado? Esta segunda generación de personajes que se convirtieron en líderes de la iglesia. Y ellos decían, por ejemplo, Eusebio, en un sermón que Eusebio atribuye al emperador Constantino, sea o no una atribución correcta, el predicador comienza diciendo, ojalá la poderosa inspiración del Padre y de su Hijo sea conmigo al hablar estas cosas. Ojalá la poderosa inspiración del Padre y de su Hijo. Reconocían que todo lo que ellos tenían ahora ya como Nuevo Testamento venía de la inspiración del Padre y del Hijo. En una de sus cartas a Jerónimo, Agustín va demasiado lejos al decir que Jerónimo escribe bajo el dictado del Espíritu Santo, es decir, sigue habiendo ese concepto, esa interpretación de que es solo por el mover del Espíritu Santo que uno puede escribir palabra de Dios. Eso dice Agustín de Jerónimo. Gregorio Niceno puede usar la misma palabra traducida como exhalada por Dios en 2 Timoteo para referirse al comentario de su hermano Basileo acerca de los 6 días de la creación que fueron exhalados o creados por Dios. Y finalmente, hermanos, solo como conocimiento, la iluminación. El texto bíblico nos ilumina. No es lo mismo inspiración que iluminación. Inspiración ya vimos que es lo que el Espíritu Santo habló a los santos hombres de Dios y que ellos pudieron escribir un texto sagrado. Ahora, nosotros no somos inspirados por Dios. Ahora nosotros somos iluminados por Dios. Este es el proceso ahora nuestro. Esta última reconoce el trabajo del Espíritu Santo en la mente de un sinfín de creyentes. Ahora el Espíritu Santo obra con nosotros no para inspirarnos a escribir nueva palabra de Dios, sino nos ilumina para entender la palabra de Dios. No solo predicadores, sino también escritores, maestros cristianos, pero niega sus pensamientos, palabras y escritos, la clase de autoridad universal que obliga a todos los cristianos en todas las partes y que hoy es relacionado con la palabra inspiración, es decir, en palabras comunes. Hoy yo puedo escribir algo, ¿no? Puedo escribir un texto, un pasaje, palabras, pero ahora lo que yo, Abraham Marín, escriba,
no es palabra de Dios. No, ya ese proceso ya terminó, ya se cerró. Ahora nosotros no escribimos más palabra de Dios. Si yo ahora escribo algo, un artículo, un libro, un comentario, etcétera, quiero decir que ahora lo que estoy haciendo es que ese escrito es iluminado por el Espíritu Santo, interpretado por el Espíritu Santo de la palabra de Dios. Entonces yo no estoy escribiendo una palabra nueva. Lo único que estoy haciendo es comprendiendo, interpretando bajo la iluminación, bajo el alumbramiento del Espíritu Santo en mi mente de lo que Dios ha querido decir a través de su bendita palabra. Entonces, eso es lo que ahora nosotros hacemos, ¿ok? Cuando nos acercamos al texto bíblico. Ahora somos iluminados en nuestra mente por el Espíritu del Señor para entender el mensaje. Entonces, el que predica ahora es iluminado para interpretar lo que el texto sagrado quiere decirnos ahora. No estamos ahora nosotros haciendo nueva palabra de Dios, porque esa ya está cerrada, ya está completa. ¿Ok? Muy bien, hermanos. Y es así como terminamos entonces nuestra clase que tiene que ver con el tema de la revelación y de la inspiración divina. Quiero preguntar, ¿quedó claro, hermanos? ¿Hay alguna pregunta sobre este tema? ¿Se entiende lo que debemos saber por revelación, lo que debemos saber por inspiración? ¿Sí? Buenísimo, buenísimo. Eso ya lo voy a ver en el examen. Ahí voy a ver si de veras se entendió. Sí, Mario. Sí, esto que nos explicó de lo que veníamos hablando de la inspiración y de los autores, lleva después a lo que por ahí leí en la lectura de apoyo, ¿no? Que como que compara a la Biblia en un momento con Jesús, ¿no es cierto? De tener carácter divino y humano, la unión de las dos cosas. Viene por ese lado un poco, ¿no? Sí, 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 la Biblia tiene este carácter, ¿viste? Tiene este carácter, tiene el carácter humano porque Dios utilizó a personas humanas, respetando su personalidad. Por eso ustedes van a leer, por ejemplo, autores que son muy pesimistas, como el autor del Eclesiastés. Él va a decir, vanidad de vanidades, todo es vanidad. No me importa nada en la vida, ¿no? Y van a encontrar autores muy optimistas, muy amorosos, muy eróticos incluso, como el autor del Cantar de los Cantares. Si él me besara con los besos de su boca, dice, ¿no? Porque sus besos son mejores que el vino. Entonces vamos a encontrar que el texto sagrado es un texto humano, diríamos, en el sentido de que evidentemente expresa palabras humanas, comportamientos humanos, aspectos humanos, culturas humanas, costumbres humanas, ¿no? Muy propias de nuestra cultura. Pero a la vez es divina porque su mensaje ha sido exhalado por Dios, ha sido soplado por Dios, ¿no? Y es mensaje que trae consigo verdad divina, porque viene diciendo sobre quién es Dios. Y ya el hecho de que nos revele quién es Dios, ya su mensaje lo hace divino. Entonces, por eso es que a veces autores comparan el texto sagrado con la persona de Jesucristo como siendo divino y humano. Y el texto sagrado así es. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Sí, Norma, adelante. Hola, pastor. Sí, yo quería, ¿dónde está la escritura con el poder de Dios para cambiar a las personas? Porque la escritura no solo es escritura, sino que viene también adentro incorporado el poder de Dios para transformación. Sí, bueno, Esa eso es lo que decíamos en la parte divina de la escritura. Porque la palabra en sí misma, ¿no es cierto?, tiene este poder transformador.
al ser revelación de Dios y al encontrar en el texto sagrado cómo Dios quiere autorrevelarse a su creación, evidentemente parte de esa revelación es que el hombre viva la transformación siguiendo su voluntad. Entonces, cuando nosotros leemos el texto sagrado tiene en sí mismo no un poder místico. O sea, yo he encontrado a mucha gente, cristianos de nuestra congregación. Un día fui a visitar a un hermano a su casa y me llamó la atención que en el centro de su casa, en el living de su casa, había una Biblia grandota, abierta, así, grandota. Y yo le decía, che, ¿por qué tenés la Biblia ahí? Como si fuera un florero, ¿viste? Vos pones tu mesita de centro y pones un florero ahí pues para que se vea bonito, pero él no tenía florero, tenía una Biblia. Y él me decía, mira, dice, yo pongo la Biblia acá, dice, porque yo sé que a mí me enseñaron que cuando la Biblia está abierta, como que si alguien quiere hacernos daño, si viene algún espíritu malo, la Biblia cuando está abierta lo detiene porque tiene un poder para protegernos. Bueno. E incluso hay muchos cristianos que duermen con la Biblia a un lado para que la Biblia como que los proteja, ¿viste? Como que miramos en el texto sagrado, miramos que tiene un poder. Entonces, por eso es que muchos vemos este libro como un talismán, como un amuleto. Amuleto. Y eso no está bien. Esto no está bien, porque esto es sagrado, hermanos, no porque es de cuero, porque es canto dorado. Bueno, este ya ni canto dorado tiene. Es sagrado por su mensaje, por su contenido. Pero ese contenido solo surte efecto cuando lo llevamos a la práctica. La palabra tiene poder transformador cuando lo practicamos, cuando lo apropiamos, cuando hacemos la voluntad del Señor. Entonces es ahí donde la palabra tiene poder, tiene autoridad, hace su efecto, no como un amuleto, ¿no? No como un amuleto. Entonces sí, esa es la parte divina porque es exhalada por Dios y Dios da vida y da transformación. ¿Alguien más, hermanos? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se va entendiendo la clase? Bien, vamos de a poquito, ya les dije, de a poquito vamos sumergiéndonos en este mundo. Muy bien, pues muchas gracias, deseo que Dios los bendiga un montón y que pasen una linda tarde todos. Bendiciones, hermanos.